Esta es la historia de Eusebio, un hombre que vivía con la miseria pegada a los huesos. Su existencia era una larga cadena de fracasos. La tierra que trabajaba se negaba a dar fruto, el sol quemaba sus cosechas y la lluvia nunca llegaba a tiempo. Cada día, su cuerpo se sentía más débil, como si la propia vida se estuviera escurriendo de él, gota a gota. Y por si fuera poco, la soledad era su única compañera. No tenía a nadie, ni un amigo, ni un familiar. Solo el eco de su propia voz en una casa vacía y fría. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros sobre un lugar prohibido, un lugar de poder oscuro, el Cerro del Silbo. Decían que en las noches sin luna, si uno era lo suficientemente valiente, o lo suficientemente desesperado, podía llamar al diablo por su nombre, y él escucharía. Para Eusebio, la desesperación era ya su pan de cada día, y el miedo, un lujo que no podía permitirse. Una noche, cuando la oscuridad era tan densa que parecía masticarse, Eusebio tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Con el corazón martillándole en el pecho, emprendió el camino hacia el Cerro del Silbo. El viento soplaba con un lamento fantasmal, como si las almas perdidas le advirtieran que diera la vuelta. Pero él no se detuvo. Llegó a la cima, un lugar desolado donde ni siquiera la hierba se atrevía a crecer. Sacó de su bolsillo una vela negra, un objeto que había conseguido a un alto precio, y con manos temblorosas, la encendió. La pequeña llama danzaba erráticamente, proyectando sombras monstruosas a su alrededor. Cerró los ojos, respiró hondo y, con toda la fuerza de sus pulmones, gritó al vacío. No fue solo un grito, fue una súplica, una oración rota dirigida a la oscuridad. Pidió todo lo que la vida le había negado. Pidió dinero, montañas de oro para no volver a sentir el hambre. Pidió salud, la fuerza para trabajar la tierra y disfrutar de sus riquezas. Pidió una esposa, alguien que llenara el vacío de su hogar y de su corazón. Pidió hijos, para que su apellido no muriera con él. Y finalmente, pidió poder, el respeto y la admiración de todos aquellos que alguna vez lo habían despreciado. Apenas terminó de pronunciar sus deseos, un temblor sacudió la montaña. La tierra a sus pies se agrietó y de la fisura emanó un frío antinatural. Una sombra, más oscura que la noche misma, se materializó frente a él. No tenía forma definida, era una mancha de pura negrura que absorbía la luz de la vela. Y de esa sombra, surgió una voz que no sonaba con los oídos, sino que retumbaba directamente en su mente. «He escuchado tu lamento, Eusebio», susurró la voz, melosa y terrible a la vez. «Acepto tus deseos. Tendrás todo lo que has pedido, y más. A cambio, solo pido una cosa, tu obediencia eterna. Serás mi siervo en la tierra, y cuando tu tiempo llegue, tu alma será mía». Eusebio, cegado por la promesa de una nueva vida, no lo dudó ni un segundo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción y el miedo. «Solo di que aceptas», respondió la sombra. Y Eusebio, sin pensar en las consecuencias, susurró en la noche: «Acepto». La fisura en la tierra se cerró tan rápido como se había abierto. La sombra se desvaneció, y la vela negra se apagó de repente, sumiéndolo en la más absoluta oscuridad. Al despertar a la mañana siguiente, Eusebio pensó que todo había sido una pesadilla. Pero al salir de su humilde choza, tropezó con algo pesado. Era un cofre de madera vieja, rebosante de monedas de oro que brillaban bajo el sol de la mañana. No podía creerlo. Era real. De repente, sintió una energía que no había experimentado en años. El dolor en sus articulaciones había desaparecido. Sentía su cuerpo fuerte, vigoroso, lleno de vida. Con su nueva fortuna, Eusebio compró las mejores tierras del valle, contrató jornaleros, y para sorpresa de todos, sus campos produjeron las cosechas más abundantes que se recordaban. El dinero fluía a raudales. Se construyó la casa más grande del pueblo y se convirtió en el hombre más respetado de la región. Poco después, en una fiesta del pueblo, conoció a Rafaela, la mujer más hermosa que había visto jamás. Su sonrisa iluminaba la plaza y su risa era como música. Con su nueva confianza y riqueza, Eusebio la cortejó. Rafaela, impresionada por su amabilidad y su éxito, se enamoró de él. Se casaron en una ceremonia fastuosa que duró 3 días, y por primera vez, Eusebio conoció la felicidad. El tiempo pasó, y su dicha se multiplicó. Rafaela le dio 2 hijos, un niño fuerte y sano como él, y una niña con los ojos brillantes de su madre. Eusebio lo tenía todo: dinero, salud, una esposa amorosa,
hijos y el poder que siempre había anhelado. A veces, en la quietud de la noche, recordaba su pacto en el Cerro del Silbo, pero el recuerdo era lejano, como un mal sueño que se desvanecía con la luz del día. Creía que tal vez, solo tal vez, el diablo se había olvidado de él. Pero el diablo nunca olvida, la deuda siempre se cobra. Una noche, mientras Eusebio dormía plácidamente junto a su esposa, la voz de la sombra resonó en su mente, tan clara y fría como en la montaña. Ha llegado el momento de tu primer servicio, Eusebio. Quiero que vayas a la iglesia del pueblo y profanes el altar. Derrama sangre sobre lo sagrado y demuestra tu lealtad. Eusebio se despertó sudando frío. El terror lo paralizó. Una cosa era hacer un pacto por desesperación, y otra muy distinta era cometer un sacrilegio. Amaba a su familia, y en el fondo de su corazón aún conservaba una pizca de fe. Se levantó sigilosamente, atormentado. ¿Qué debía hacer? Desobedecer significaba romper el pacto, y no se atrevía a imaginar las consecuencias. Con el alma en vilo, se vistió en la oscuridad y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando iba a salir, la pequeña puerta del cuarto de sus hijos se entreabrió. Su hija pequeña, de pie en el umbral, lo miraba con sus grandes ojos inocentes. ¿A dónde vas, papá?, preguntó con una vocecita somnolienta. En ese instante, el mundo de Eusebio se detuvo. Al ver la pureza en la mirada de su hija, supo que no podía hacerlo, no podía manchar su alma de esa manera. No podía traicionar todo lo bueno que ahora tenía en su vida. Se arrodilló, abrazó a su pequeña y le susurró: a ningún lado, mi amor. Papá se queda en casa. La llevó de vuelta a su cama, la arropó y se quedó velando su sueño, con el corazón destrozado por la decisión que acababa de tomar. Esa noche, la tormenta se desató, no afuera, sino dentro de su casa. Mientras la familia dormía, el suelo de la sala principal comenzó a resquebrajarse. De las grietas, no brotó tierra, sino una oscuridad palpitante. Manos negras, hechas de sombra y ceniza, surgieron del piso, retorciéndose como serpientes. Eusebio despertó por el ruido. Al salir de su habitación, la escena lo heló. Las manos se arrastraban por las paredes, por los muebles, dejando un rastro de podredumbre. Y en el centro de la sala, la sombra que conocía también lo esperaba. Te di todo, Eusebio, siseó la voz en su mente, esta vez cargada de una furia gélida. Y me has pagado con desobediencia. Los pactos no se rompen. Eusebio gritó, intentó luchar, pero era inútil. Las manos de sombra lo agarraron por los tobillos, por los brazos, por el cuello. Sentía un frío mortal que le quemaba la piel. Rafaela y sus hijos despertaron por los gritos, pero solo pudieron ver con horror cómo su esposo y padre era arrastrado hacia el suelo que se había abierto como la boca del infierno. Lo último que vieron fue su rostro, contorsionado por el terror y el arrepentimiento. Con su último aliento, logró gritar una advertencia, un eco que quedaría grabado para siempre en la oscuridad de esa casa maldita. No hagan pactos. Nunca. Luego, el silencio. Eusebio desapareció, tragado por la tierra, dejando atrás una fortuna manchada y una familia rota. Dicen que en las noches de viento, en la casa abandonada en lo alto de la colina, todavía se puede escuchar el lamento de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo por un pacto con la oscuridad.